Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión en vivo que hacemos a través de Facebook. Les damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas a partir de este momento. Nos acompaña Luis Alejandro Camargo, nuestro gerente general. Con él vamos a emprender una serie de conversaciones a partir de hoy que tienen que ver con los distintos temas relacionados con nuestro sector, nuestra empresa y asuntos particulares que ustedes mismos nos irán dando el norte, nos irán indicando cuáles son sus preferencias para establecer a partir de ahora un contacto mucho más cercano, un contacto mucho más expedito con Luis Alejandro y la administración de Intercolombia. Y te hemos invitado, Luis, buenas tardes, para aprovechar todo ese conocimiento, toda esa vasta experiencia que has tenido en el sector eléctrico, para que hoy conversemos precisamente sobre ese tema. Conversemos sobre el sector eléctrico, conversemos sobre las proyecciones, los grandes retos que tiene este sector, que es un asunto que le interesa mucho a las personas que se conectan a nuestras transmisiones, pero también para que hablemos de lo que viene a futuro, cuáles son esos grandes retos para las personas que están interesadas en vincularse a este mundo de la energía eléctrica. Entendemos que el talento humano es un factor determinante para el cambio y en este espacio también finalmente conversaremos sobre el perfil de esos nuevos profesionales que necesitan cumplir unos objetivos que el sector eléctrico requerirá en los próximos años. Durante toda esta transmisión estaremos contestando sus preguntas enviadas en los comentarios de la publicación en Facebook de esta emisión en vivo. Vamos a hablar primero, Luis, con las buenas tardes sobre el sector eléctrico en nuestro país. Como lo sabemos muy bien y como lo hemos conocido a través de la historia, pues ha habido un desarrollo de este sector y hoy podemos decir que Colombia se encuentra muy bien ubicado a nivel mundial por su sector eléctrico. Incluso el mismo Foro Económico Mundial habla de que el sector eléctrico colombiano en el 2016 se encontraba en el 8º puesto. Hablemos un poquitico del sector eléctrico en nuestro país. ¿Cómo ha sido esa trayectoria? ¿Cómo ha ido evolucionando en comparación con otros sectores? Gracias, Gabriel. Buenas tardes para todos los seguidores a través de internet de esta charla que se conecta, digamos, con lo que la gestión moderna de las empresas. Me alegra mucho estar acá. Sí, efectivamente, Gabriel, el sector eléctrico colombiano tiene mucho que mostrar. Es un sector disciplinado, un sector técnico que ofrece una calidad de servicio que disfrutamos el 97% de los colombianos. Todavía hay un 3% de compatriotas que no están conectados al sistema interconectado nacional, pero quienes sí lo estamos, y aparte de algunos problemas de tipo local, gozamos de un buen servicio, un sistema confiable que se ha construido con disciplina, con esfuerzo, con buena ingeniería, con buenos profesionales a lo largo de las décadas, primero a través del desarrollo de empresas regionales y de ciudades que iniciaron como pioneras, más tarde, y coincide con la creación de Interconexión Eléctrica S.A. en el año 67, con la interconexión nacional, cuando se conectaron las 3 grandes ciudades del interior y más tarde la ciudad de Barranquilla al sistema interconectado y finalmente lo que tenemos hoy, que es una red amplia que cubre, como pocas en América Latina inclusive, buena parte de la geografía colombiana, andina, buena parte del Arauca, de los llanos orientales. También estamos en Urabá y en la zona occidental del país y nos interconectamos con Ecuador y Venezuela también. Y proveemos un servicio que, como todos sabemos, es 24 horas al día, todos los días del año, con algunas dificultades, pero que cumple, digamos, las expectativas de los usuarios y que puede mejorar, por supuesto, cada día. Es un sector de todas formas que con el paso del tiempo, dijera uno, es muy estable. Es un sector que pese a todas esas dinámicas de conectar cada vez más regiones, uno ve que desde el punto de vista, desde la lógica del negocio, es un negocio que no evoluciona mucho, no cambia mucho. Escuché en estos días que decías en una conferencia, hablaba sobre una comparación entre el tema de la electricidad y el tema de la energía y el tema de la telefonía. ¿Cómo comparas tú esos dos sectores y cómo ves la evolución del sector eléctrico desde el punto de vista del invento como tal? Así es, los servicios públicos como la electricidad
inicialmente los domiciliarios evolucionaron de forma muy gradual, muy lineal, digamos, según lo que los países iban requiriendo. Decíamos que si Graham Bell, pionero de la telefonía, se resucitara hoy y hubiera un aparato como este y todo lo que se puede hacer, se sorprendería mucho. Seguramente, diría, mi invento básico ha evolucionado a un punto que hoy es una herramienta de gestión, de diversión y de una cantidad de actividades humanas. Por el contrario, si Alva Edison, también pionero de electricidad en América, resucitara, diría, el sector eléctrico no es tan distinto de lo que inicialmente se vio por allá en los primeros sistemas que desarrollaron como la ciudad de Nueva York. Habría una generación, una transmisión de energía, distribución y unos usuarios. Pero realmente esa industria lineal, predecible, que se ha movido un poco lento, que sí ha respondido muy bien a las crisis que se ha enfrentado, va a cambiar. Y va a cambiar precisamente por la incorporación de tecnologías de información y comunicaciones y lo que podemos llamar el poder del consumidor, que también lo ha hecho a través de la telefonía y otros sistemas de la economía de mercado. Entonces, estamos a puertas, creemos nosotros, de una gran revolución que va a transformar la industria eléctrica que venía a paso lento y ahora va a tener que moverse a un paso mucho más innovador, mucho más ágil. Hablemos precisamente de eso, Luis. ¿Cómo vamos a hacer como sector eléctrico para apalancarnos y poder responder a esas iniciativas que ya están acá, que ya las tenemos acá? ¿Cuáles son esos grandes retos que tiene el sector eléctrico hoy? El sector eléctrico se parece a otros sectores en los que la fuerza del poder del consumidor, la innovación que viene también con la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones, lo hace irrefrenable. Eso no lo frena a nadie y el sector eléctrico se tiene que preparar y, diríamos, proyectar lo que va a pasar con el impacto de estas tecnologías, en donde el cliente, conocido como el usuario, que se pegaba a una empresa de distribución convencional y pagaba al final de mes un servicio, va a ser algo muy distinto. Porque, por ejemplo, hoy tenemos una ola muy fuerte de redes inteligentes que permiten autogeneración, permiten consumo inteligente en los hogares, permiten ser mucho más sensibles a los precios y consumos, eficiencia energética, mercados en donde ya no hay razón para pensar que solamente uno le debe comprar la energía al proveedor local. Ya existe un mercado mucho más evolucionado que va a llegar a miles y miles de colombianos en el poder de escoger el proveedor de servicio y la forma de compra de energía. También la forma de producción. Otra fuerza importante que también va a afectar es la presión que viene por parte de toda la sociedad de generación limpia y de consumo eficiente de energía. Porque el cuidado del medio ambiente es un imperativo hoy de mundo, y también él llega a los hogares, llega a las empresas, y la forma como producimos, transmitimos, consumimos la energía va a cambiar. Muy bien, y en ese sentido, ¿qué tan fuerte estamos? O sea, ¿cómo nos encontramos hoy como sector en Colombia? ¿Cómo están las empresas? ¿Cuáles son como esas fortalezas que han venido desarrollando para que finalmente podamos responder a esos retos? En el contexto internacional estamos en el lote, podemos decir, haciendo una analogía con el ciclismo. No somos los pioneros, hay países que por desarrollo económico y por presión ambiental han tenido que meterse mucho más fuerte en estos temas, como por ejemplo Europa, algunas regiones de Norteamérica. Tampoco estamos tan quedados como otros países del mundo. Estamos en la mitad, pero siempre hay una oportunidad para avanzar y para generar valor como industria, porque estamos al puerto seguramente de una crisis. Las crisis suelen venir a los sectores eléctricos cada determinado tiempo, Gabriel, y esa crisis va a generar innovadores que son ganadores en la medida en que adopten tempranamente las tecnologías y los nuevos negocios, y va a haber también empresas que sufran porque van a empezar a perder usuarios o tamaño de mercado. Entonces estamos como en la mitad del lote y dependerá mucho de la capacidad profesional, un tema que queremos hablar hoy, del emprendimiento de las personas y del emprendimiento empresarial. Mucho que ver con la creatividad y la innovación. Muy bien, pero también, Luis, seguramente tendrá mucho que ver con la flexibilidad que el marco regulatorio le permita a este sector, un sector que ha estado generalmente muy regulado durante todos los años. ¿Cómo incide esta alta regulación sobre este negocio y qué tendrá que pasar para que finalmente esa regulación sea más flexible y podamos llegar a ser competitivos?
Es un muy buen punto, Gabriel, porque si recordamos en los años 90 que tuvimos la crisis del racionamiento de esa época, para algunos muy jóvenes no lo sabrán, pero los mayores sí recuerdan el racionamiento a que fue sometido el país en la década de los 90, eso llevó a una crisis y al establecimiento de un marco legal e institucional que existe hasta hoy. Ha habido mucha regulación por parte de una entidad como la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que, digamos, ha dado cuenta de la creación del mercado y del sistema eléctrico muy competitivo que tenemos hoy. Pero la regulación tendrá que cambiar drásticamente. La regulación no puede ser una barrera, la regulación no alcanza a procedimentalizar al detalle todas las reglas que un mercado tan dinámico como se ve desde la fuerza del usuario, del consumidor, va a venir. Entonces ya hay tendencias como la regulación por incentivos o la liberalización verdadera de los mercados. Voy a dar solamente un ejemplo. Parecido a lo que sucede en movilidad, una tecnología como la de Uber, hablo de la plataforma, pues todos hemos visto que revoluciona de alguna manera la forma de moverse en las ciudades, por lo menos en lo que tiene que ver con transporte público individual. Algo parecido va a pasar en el sector eléctrico. Entonces, antes de que las discusiones legales y reglamentarias o regulatorias que tenemos hoy con Uber sucedan, tenemos que anticiparnos en el sector eléctrico y saber que algo similar va a pasar. La barrera regulatoria debe ir desapareciendo y debe aparecer incentivos regulatorios para que el valor agregado que traen las nuevas tecnologías y los nuevos negocios de energía se incorporen rápidamente a la sociedad y produzcan bienestar para todos. Muy bien, estamos hablando con Luis Alejandro Camargo, él es el gerente general de Intercolombia, una empresa de ISA, en esta transmisión que estamos haciendo en vivo esta tarde para conocer en detalle cuáles son esas proyecciones, esos grandes retos que tenemos como sector eléctrico y cómo debemos prepararnos quienes de una u otra forma queramos estar vinculados a este sector, participar de este sector, ya sea como profesionales o técnicos que podamos generar mano de obra. Luis, un tema que también llama mucho la atención en este proceso tiene que ver con el tema social y ambiental. Ya vimos que la tecnología va muy rápido, ya vimos que la regulación se tiene que mover, pero también hay unos asuntos desde lo legal, desde lo social y desde lo ambiental que hoy es muy importante abordarlos de manera inteligente. Se están generando muchas transformaciones, sobre todo en nuestro país, que requerimos entender esos entornos para poder abordarlos y poder ser competitivos ahí donde estamos, sobre todo en el tema del desarrollo de los proyectos. Sí, los temas ambientales y sociales van a continuar en la agenda del desarrollo de infraestructura y servicios como la electricidad. Y no nos podemos engañar, y es que si pensamos que va a ser menos complejo el futuro desde el punto de vista social y ambiental de lo que ha sido en el pasado. Por el contrario, las comunidades exigen, y ese, en mi opinión, es el enfoque adecuado, participar, conocer cuando un proyecto de infraestructura los afecta. No es posible hoy, por ejemplo, que pase una línea de alto voltaje por encima de la comunidad y que la comunidad carezca de servicio eléctrico. La comunidad pregunta naturalmente, bueno, ¿y nosotros qué? O si una comunidad considera que un proyecto de infraestructura afecta su bienestar, su modo de vida, su cultura, o afecta al medio ambiente y también lo va a defender. Entonces se requiere un enfoque distinto, constructivista, en donde se vinculen a las comunidades, como lo estamos tratando de hacer, Gabriel, nosotros desde Intercolombia, en las etapas tempranas de los proyectos, que conozcan qué es el servicio, entiendan que este servicio es completamente compatible con el medio ambiente y con lo social y lleva bienestar a las comunidades. De esa manera ganamos lo que se conoce como legitimidad ante la comunidad. Obviamente eso no se hace sin un diálogo franco, concreto, con unas bases legales muy claras, con unas instituciones que apoyen los procesos, tanto a la comunidad como a las empresas, y que permitan ese equilibrio gana-gana, que es lo que se debe buscar en cada momento. Entonces, en este momento hay mucha crítica, y eso no es bueno. Es bueno para analizar, pero no para decidir sobre si la comunidad tiene razón o la empresa tiene razón. Pues ambas tienen razón. La infraestructura hay que hacerla y la comunidad también tiene unas inquietudes que hay que resolver. Sencillamente a través de una normatividad clara
unas instituciones públicas fuertes, que hoy no las tenemos, por falta de recursos, por una serie de razones, como por ejemplo la juventud en el tiempo de ciertas instituciones de tipo ambiental que son muy nuevas y que enfrentan una enorme complejidad y no tienen los recursos a veces suficientes. Debemos entre todos construir soluciones que le gusten a la comunidad, que no deterioren el medio ambiente, pero que permitan el desarrollo del país. La electricidad es un factor de equidad, es un factor de desarrollo, está demostrado, donde llega la electricidad llega el bienestar, llega el progreso, máxime cuando lo llevamos con el respeto completo al medio ambiente, pero se requiere que la comunidad entienda eso, que lo analice, que lo discuta y que se concierten planes entre las dos partes, con la presencia impecable, impoluta de la autoridad como rectora de la sociedad. Hablando precisamente de eso, Luis, nuestros seguidores en Facebook probablemente recordarán, hace unos días publicamos unos mensajes en torno a la visita que hiciste junto con el presidente de ISA a la Sierra Nevada de Santa Marta, precisamente hablar con los arhuacos en un marco de conversación sana y que lo que busca es fortalecer las relaciones para viabilizar de una u otra forma nuestros proyectos. ¿Por qué no nos cuentas un poquitico de esa experiencia, cómo te marcó? Sí, es muy grato, como gerente de Intercolombia, y fuimos con el doctor Bernardo Ordaz, presidente del grupo ISA, a una invitación que nos hicieron los líderes de las comunidades arhuacas y de otras comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta. Había 2 mamos, que son los jefes naturales, digamos, de estas comunidades, los sabios, y recalcamos que desde 2003 venimos trabajando en forma concertada con la comunidad arhuaca en el desarrollo de proyectos en la zona de la Sierra Nevada, que es una zona muy sensible ambientalmente y muy sensible para ellos por toda su concepción, digamos, cosmológica, cosmogónica, que ellos tienen desde mucho tiempo atrás y que hace parte de su arraigo cultural, que además debe ser preservado, y así está en nuestra Constitución, y por lo tanto somos los mayores respetuosos de esto, por convicción y por ley. Y pudimos conversar realmente con ellos, conversar desde las dos culturas y entendernos y llegar a acuerdos sobre cómo se desarrolla la infraestructura sin que ellos consideren que se deteriora ni el medio ambiente, que son los mayores preservadores del medio ambiente. Es muy bonito realmente ver cómo ellos tienen una concepción ambiental pura, original, que es la que hoy la sociedad está como retomando, y además ellos quieren preservar toda su tradición cultural, incluyendo el respeto, por ejemplo, por los entierros de no solamente de restos humanos y arqueológicos, sino también de la presencia de rocas, de ríos, de especies vegetales y animales, y que podemos perfectamente llegar a un acuerdo sobre ello. Por ejemplo, en una subestación descubrimos un cementerio indígena y con el apoyo y aprobación expresa de la comunidad arhuaca hicimos el levantamiento arqueológico con las autoridades del ICANN, del Ministerio de Cultura, pero después, por petición de ellos, todo tuvo que ser vuelto a enterrar en el sitio donde estaba con el fin de preservar el orden. Y esa fue la instrucción de los arhuacos, y eso fue lo que hicimos tal cual, porque ellos son una comunidad que son la relevante en la zona y que tenemos que respetar esa concepción del mundo y ese cuidado que ellos han preservado en la Sierra Nevada durante cientos de años o miles de años tal vez. Luis, además de cuidar esas relaciones con las personas que viven en cercanía a nuestros proyectos, también hay otros asuntos que tienen que ver con el otorgamiento de las licencias ambientales. Ahí hay una oportunidad también. ¿Qué podemos hacer desde las empresas para que esas licencias tengan mayor oportunidad y podemos entregar los proyectos en los plazos definidos? Y por otro lado, ¿qué debemos hacer también en cada uno de los predios? ¿Qué se debe hacer desde la gestión predial para que se pueda optimizar un poco más ese proceso de relacionamiento con cada una de esas zonas donde estamos? Pues es una obligación de todos. Sin embargo, tenemos que tener muy claro que quienes toman las decisiones y definen los programas de manejo ambiental, las posibles o no intervenciones en una zona en donde el medio ambiente se toque de alguna manera, es la autoridad ambiental. Aquí el sentido común no siempre es el mejor consejero.
es necesario hacer infraestructura porque se requiere para el desarrollo y no es incompatible con la preservación del medio ambiente. Colombia tiene muchas zonas que cuidar, pero requiere reducir pobreza, llevar energía, que es el caso nuestro, y por lo tanto no es incompatible. Es a través de las autoridades ambientales que se debe definir si los proyectos se pueden hacer o no, y a través de los especialistas que ellos tienen desde el punto de vista biótico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. Para eso están estas autoridades. ¿Cuál es el problema, en mi opinión? El problema es que estas instituciones son relativamente jóvenes. Colombia no tiene muchos años con la Constitución actual y algunas de estas entidades son jóvenes, inclusive algunos profesionales son de carreras relativamente nuevas. Entonces debemos reforzar institucionalmente estas autoridades y trabajar alrededor de ellas, respetando en forma muy estricta las decisiones y digamos las recomendaciones que ellos hacen para preservación del medio ambiente. No es a través de una consulta a una comunidad si quiere o no quiere un proyecto, en eso no estamos de acuerdo, porque las comunidades no sabemos, las comunidades sabemos respecto a nuestro modo de vida, pero no somos especialistas de medio ambiente, del tema de las especies, o el tema del agua, o el tema de la biodiversidad en general. Entonces debemos reforzar esas instituciones, debemos pedirle al gobierno nacional a través de las decisiones de política que se le den los recursos adecuados, porque la infraestructura no espera. Un pueblo que no tenga energía eléctrica hoy, no podemos condenarlo a que espere 1, 2 o no sé cuántos años más para poderlo tener, porque la energía eléctrica, las tecnologías de la información, la salud, etcétera, servicios esenciales básicos no dan espera. Por lo tanto hay que reforzar estas entidades para que sean ágiles, para que tengan el personal que requieran y que no se aplacen indefinidamente la toma de decisiones. Eso desde el punto de vista, digamos, ambiental. Desde el otro punto de vista, que es el tema predial, hay que reconocer que muchos proyectos que hacemos en infraestructura, particularmente en el sector eléctrico, son proyectos de interés nacional, son proyectos de beneficio para la sociedad y para la comunidad. Entonces ahí nos enfrentamos al típico problema sobre el bien común o el bien particular. Algunas veces tenemos que hacer un proyecto a través de zonas donde el propietario no está de acuerdo o con el pago de la servidumbre, o sencillamente no está de acuerdo con que haya un proyecto que cruce por ahí. En eso la empresa no toma las decisiones las toma el Estado, y el Estado, que es el legítimo representante a través de las autoridades del interés general, decide por dónde van los proyectos. Una vez definido, nosotros tenemos una política que es la de la concertación, el mejor acuerdo negociado entre partes. Siempre conversamos con los propietarios, siempre tenemos en cuenta sus expectativas, pero todo dentro de una razonabilidad tanto predial como, en este caso, la agilidad que el proyecto requiere. Generalmente resolvemos la mayoría de temas, Gabriel, de forma negociada y concertada. Cuando no es posible, nos toca recurrir a las vías legales, que también es otra forma de apoyo institucional, pero realmente esa es la última instancia a la que recurrimos. Los temas prediales se han vuelto también complejos, sobre todo alrededor de los centros urbanos. La interacción de los proyectos de infraestructura, por ejemplo, con los planes de ordenamiento territorial muchas veces entra en conflicto, y sí tenemos unas dificultades muy grandes de zonas grises o conflictos de autoridad entre entidades del orden nacional, del orden regional, del orden municipal y también propietarios privados. Pero parte del conocimiento y de la experiencia que tiene Intercolombia es llegar a acuerdos y poder construir los proyectos a tiempo para el beneficio del país. Muy bien, Luis, tenemos ya aquí algunas preguntas. Voy a empezar con la primera. Camilo Trujillo Sarmiento nos dice específicamente a qué incentivos legales se refiere el gerente general para promover la innovación en el sector. Recuérdese que ya hay una ley que promueve las energías renovables, aunque no se ha reglamentado la inyección de esta energía a la red. Precisamente, ahí hay parte de la respuesta, es falta de reglamentación. Por un lado, el Congreso de la República, en forma, yo diría, proactiva, aprobó en el año 2014 la ley 1715, fíjese que ya llevamos bastante tiempo, para promover las energías alternativas. Entonces, desde el punto de vista del Estado falta la reglamentación, el Congreso hizo su tarea, faltan algunas autoridades que tienen que reglamentar, pero esa es una parte del problema.
porque el marco legal y el marco regulatorio son como las bases muchas veces de un negocio, de una casa, por decirlo de alguna manera. Pero la otra parte, también que quiero involucrar en la respuesta, es el emprendimiento. A veces, y pongo el caso de Uber, ni siquiera la base legal existía, pero el emprendedor siempre encuentra la forma de proponer soluciones innovadoras. Entonces, en Colombia a veces ponemos bastante de relieve la falta de una reglamentación, la falta de regulación, y el Estado colombiano está desbordado en todos sus frentes. Realmente corresponde a los emprendedores, a los profesionales, a las pequeñas empresas, a las empresas grandes también, hacer innovación y aprovechar lo que no esté prohibido desde el punto de vista del sector eléctrico. Y además, estoy seguro, por lo que mencioné anteriormente, que la presión que viene por la aplicación de las tecnologías de información y comunicaciones sobre el sector eléctrico, más el derecho del consumidor de muchas veces generar su propia energía, de cuidar el medio ambiente, de saber qué es lo que compra y por qué lo compra. Esas fuerzas, bien manejadas desde el punto de vista de emprendimiento e innovación, pueden también complementar lo ya regulado o lo que falta por regular. Entonces sí hay formas de innovar. Es cuestión de que nos pongamos bastante creativos. Yo creo que en Colombia hay un potencial muy grande, sobre todo en los jóvenes. A mí me gusta mucho cuando converso con jóvenes, tanto en la empresa como por fuera, ver esa capacidad de emprendimiento y esa energía que tienen los jóvenes, inclusive para cuestionar muchas de las cosas que han sido muy tradicionales y que realmente van a cambiar en el sector eléctrico. Muy bien, hablabas ahora del tema de la relación con las comunidades dentro de la fase de construcción de los proyectos, pero también hay grandes retos en ese relacionamiento con esas comunidades durante la fase de operación. Recordemos que Intercolombia tiene más de 10.000 kilómetros que le opera ISA en el territorio colombiano. Aquí nos pregunta precisamente Alexander Casilimas Peña, ¿qué controles ejerce Intercolombia a sus contratistas y subcontratistas que incumplen el pago a sus trabajadores? Por supuesto que Intercolombia se preocupa porque el trabajo por parte de nuestros empleados, los contratistas y cualquier subcontratista, sea digno y respete la ley y respete las condiciones dignas de prestación, dignas y seguras de prestación de servicio. Entonces, dentro de los contratos, es bastante detalle, pero quiero la respuesta, se ponen cláusulas expresas y controles sobre, por ejemplo, el pago a seguridad social, el pago a los trabajadores. Si una empresa contratista o subcontratista incumple los pagos a trabajadores, puede haber algunas controversias que siempre las hay en algún momento, pero si incumple sistemáticamente pagos a trabajadores, esto tiene consecuencias contractuales. Y también es muy importante que nosotros calificamos a los proveedores después de prestar el servicio, y si obtienen baja calificación por cualquiera de estas razones, ya sean de tipo incumplimientos legales o éticos, pierden puntos y pueden no ser contratados en una siguiente oportunidad. Entonces sí velamos por esto a través de distintos mecanismos. Muy bien, hay otra pregunta de Tomás Aristizábal. A raíz de todo el trabajo que se ha venido haciendo con otras compañías, con el tema de la formación de los nuevos linieros, ¿qué papel juega esta nueva generación de linieros en el futuro del sector eléctrico colombiano? Gracias, Tomás, me alegra mucho que sepas de la Escuela de Linieros. Precisamente nosotros construimos infraestructura en Colombia y habíamos detectado la necesidad de tener técnicos capacitados en trabajo en altura y en la construcción de líneas, que no es un trabajo cualquiera, no es para cualquiera, es un trabajo muy exigente desde el punto de vista físico y psicológico, y además hay que hacerlo en condiciones de geografía difícil, montañas, valles, altas temperaturas, etc. El mercado laboral no está ofreciendo ese tipo de profesionales o de técnicos. Conjuntamente con otras empresas del sector y con empresas contratistas y con el apoyo de la Universidad Católica de Oriente, montamos un programa de formación de linieros que con solo una exigencia de quinto de primaria permite titularizar, profesionalizar a un joven que haga unos cursos teórico-prácticos en donde incluimos formación humana, formación técnica, trabajo en altura, trabajo en equipo, y lo
con mucho gusto los soltamos al mercado laboral y algunos de ellos inclusive ya están prestando servicio fuera del país. Es una solución para personas de zonas de conflicto, de zonas pobres, es una solución que les da, como menciono, un título profesional y un empleo digno de vida a las familias, porque no solamente es el dinero. Entonces, estamos muy vinculados con esto y vamos a continuar. La meta inicial es tener 500 graduados para acometer los proyectos que tenemos en Colombia, pero también, si sigue habiendo mercado para ellos, pues continuaremos haciéndolo y podemos diversificarlo a otras disciplinas también necesarias. Es un aporte, digamos, de Intercolombia a la sociedad, a la sostenibilidad del país, y también hace un sector eléctrico más seguro desde el punto de vista de los proyectos a futuro. Muy bien, nos pregunta Pablo Palacio, cordial saludo, ¿qué opinión le merece el uso de drones en el sector eléctrico? Yo creo que los drones, como otras tecnologías que vienen, van a ser muy útiles en muchas actividades humanas. Particularmente en el tema nuestro nos pueden servir porque nosotros tenemos 10.000 kilómetros de líneas, eso es bastante, si hacemos cuentas, eso es bastante longitud, y tenemos que cuidarlas desde el punto de vista de la vegetación que crece por debajo. También a veces hay invasiones que son irreglamentarias y son peligrosas por parte de comunidades pobres o cualquier tipo de personas. Entonces el dron nos sirve para hacer el seguimiento al mantenimiento de las servidumbres. Es una tecnología muy útil, también puede ser muy útil para proyectos en la construcción. Estamos esperando un poco, como todos, que la tecnología se depure, se vuelva más segura, de mayor alcance y también baje un poco el costo para que sea más competitiva. Pero seguramente va a llegar, ya hemos hecho algunos prototipos en Intercolombia y en empresas del grupo en América Latina. Luis, precisamente hablando aquí de drones y hablando de futuro y retomando lo que ya habías mencionado anteriormente, ¿cómo te imaginas el papel del transportador de energía eléctrica en un futuro inmediato? ¿Cuáles van a ser esos grandes cambios que se van a dar? ¿Cómo tenemos que transformarnos, empresas como Intercolombia, para poder responder a esos cambios que se van a dar? Y lo junto con una pregunta que nos hace aquí Ángela Mendoza: ¿cómo se viene preparando el operador nacional para la inclusión de la generación distribuida en su sistema, por ejemplo? Perfecto. Se ha hablado que con la generación distribuida, es decir, aquella capacidad que tienen los usuarios de autoabastecerse parcial o totalmente, inclusive de vender excedentes a la red, podría desaparecer la transmisión. Nosotros no lo vemos así, pues por lo menos en las próximas décadas. Va a ser un complemento a la generación grande, voluminosa, que tenemos hoy en las centrales de generación, que en Colombia son en un 70% casi hidroeléctricas y el resto son térmicas. Va a ir apareciendo gradualmente generación limpia, distribuida a lo largo del país, también concentrada. Hay un proyecto muy importante, pues, que aprovecho para mencionarlo, que va a ser la generación eólica y solar de La Guajira, que se va a volver un foco de generación muy importante para todo el país, por los vientos, la constante de los vientos, y sobre el cual también la red la estamos preparando para allá, porque eso va a ser aquí a la vuelta del 2020, un poquito más allá. Pero el transmisor, ¿cómo se prepara? Primero, el rol va a seguir siendo transportar energía eficiente y económica, que es muy importante, y limpia, de los centros de producción a los centros de consumo. Notemos que el transportador juega un papel muy importante, por ejemplo, en la ecología, llamamos, en el medio ambiente de las ciudades. Colombia es un país en donde gradualmente las personas van a seguir yéndose más hacia las ciudades, igual que América Latina, igual que ha pasado en economías más desarrolladas. Entonces la gente va a vivir más en ciudades, y la gente cuando vive en ciudades necesita consumir energía, necesita transportarse, necesita cocinar alimentos, necesita ver televisión, necesitamos industria también local. Entonces hay varias maneras de traer la energía. La energía se puede traer fósil, a través de oleoductos o carrotanques, y también podemos traer a través de líneas que sean ambientalmente amigables, y estamos mirando muchas alternativas de que cada día más amigables con el medio ambiente, traer energía eléctrica a las ciudades para el bienestar de la sociedad. La diferencia entre las dos es que la energía eléctrica no nos deja residuos contaminantes. La energía eléctrica llega a las ciudades y produce luz, calor, produce imágenes en televisión, produce
cargar los aparatos de tecnología que usamos tanto, mientras que otras tecnologías son contaminantes. Hoy estamos afectados en las ciudades, por ejemplo, por la contaminación ambiental. Entonces, lo que uno ve es que el transmisor va a tener un papel muy relevante en la medida en que la economía se va a electrificar. Por ejemplo, el alcalde de Medellín recientemente anunció que el tranvía de la 80 va a ser eléctrico y que los buses del Metro Plus que vayan saliendo de servicio con combustibles fósiles van a ser reemplazados por buses eléctricos. Una decisión que compartimos enormemente, sobre todo desde el punto de vista ambiental. Esa es la mejor noticia para los hijos, los nietos y los bisnietos, porque gradualmente se va a ir limpiando el medio ambiente. Pero esos buses van a necesitar carga, y el tranvía también necesita energía eléctrica, como el metro de Medellín. Entonces la electrificación de la economía va a requerir traer más energía limpia de otras regiones, porque en las ciudades normalmente no se produce. Entonces gradualmente va a haber generación distribuida, pero también va a haber necesidad de traer energías limpias a las ciudades, y la forma más limpia de traer energía, pensémoslo, es transmitiéndola, trayéndola en alto voltaje, como sucede hoy en las grandes ciudades del mundo en general. Y la economía le haría mucho bien, como lo anuncia Tesla, por ejemplo, en forma un poquito utópica, pero lo anuncia, pudiera darle una solución de movilidad eléctrica a todo el planeta. Yo creo que el sector eléctrico es mucho lo que tiene todavía para dar, sobre todo si lo conectamos producción limpia con medio ambiente en las ciudades. ¿Y cómo asocias eso al tema de la economía circular? Precisamente cada uno de esos elementos que has venido utilizando pueden unirse a este concepto, pero ¿cómo lo ves? Tiene conexión, tiene relación, y por lo tanto está la oportunidad para los innovadores de cerrar esa conexión. Yo voy a mencionar algunas ideas que vislumbro, pero está ahí para que los jóvenes creativos pues lo sigan explotando. Por ejemplo, ya hay países que están pensando en que reciben materias primas pero no quieren devolver contaminación al resto del mundo, tienen que reciclar todo. Entonces una forma de reciclar es crear una economía circular. En el sector eléctrico una posibilidad se llama redes, microredes. ¿Qué es una microred? Por ejemplo, en esta sede tenemos una microred. Es la capacidad que tiene una comunidad o una empresa o un usuario de autoabastecerse de energía, ojalá en forma limpia, y si se autoabastece entonces no está devolviendo nada contaminante al medio ambiente. Las microredes generalmente se constituyen con una generación solar, por ejemplo, baterías, generación de respaldo no solar, puede ser un generador limpio con biomasa o con gas natural, o en el peor de los casos con combustible fósil, y una red también que la alimenta en caso también de respaldo. La operación y mantenimiento de esa red se presta a que haya una economía circular, a que haya personas, por ejemplo en las regiones, pongamos un pueblito que tenga una microred, entonces se autoabastece. En algunas ocasiones puede también tener como respaldo la red, pero entonces requerirá un técnico para baterías, una correcta disposición, un suministro. Entonces ahí hay oportunidades, digamos, para la economía circular. Y como ya mencioné, la energía eléctrica que llega a las ciudades requiere muy poco de procesar, digamos, el post-uso de la energía. Lo que no es así, por ejemplo, con los vehículos convencionales. Voy a dar el ejemplo. Hoy, claro, vamos y echamos gasolina en una bomba, pero hubo que traer gasolina con un riesgo a la ciudad. El vehículo se mueve por la ciudad y por más que querramos, emite gases de efecto invernadero, gases que llama los especialistas 2.5 micras, que son muy malos para la salud, daña los ojos, produce alergias, produce contaminación de todo tipo. Fuera de eso, el carro después hay que llevarlo a un sitio a que le reciclen el aceite. Ese aceite hay que hacer algo con él. Lo peor que se puede hacer es devolverlo al medio ambiente. Ese tipo de cosas se evitan de una vez, como por ejemplo con un servicio o un suministro eléctrico completo. Realmente cuando un carro eléctrico termina su vida útil, todas las partes se pueden reciclar, incluyendo las baterías, que tienen un tratamiento especial también de economía circular, que es el litio, que además es un metal muy escaso. No es tan escaso, pero es costoso producirlo. Entonces también está ahí el tema del litio. O sea que hay ideas como para que los jóvenes, hasta ahí llega, digamos, mi conocimiento, pero eso sí uno puede ver que las tendencias se ven. Evidentemente va a haber una gran transformación en los procesos, pero también será necesario tener una transformación en los perfiles profesionales de quienes hoy están vinculados a empresas como estas.
¿Cómo te imaginas el profesional del futuro de empresas como Intercolombia o de personas que deseen trabajar en nuestro sector eléctrico, teniendo en cuenta todos estos cambios que se van a dar? Muy bien, es una pregunta muy interesante y estos días en Intercolombia nos estamos preguntando si como organización estamos preparados para los trabajadores del futuro. Y en buena medida, cuando uno escucha las opiniones de lo que se llama hoy los millennials, pues se encuentra que ahí hay características del trabajador del futuro. Es un trabajador motivado, un trabajador por convicción, un trabajador que prefiere horario flexible, que va a trabajar mucho pensando en balance de vida, que tiene actividades laborales pero también actividades personales, no se dedica excesivamente al trabajo, por lo tanto es un trabajador muy productivo, personas muy sensibles con el medio ambiente y también que les gusta trabajar mucho en equipo. Ese tipo de profesional es al que creo que debemos prepararnos para recibir y es el que va a estar nuestra sociedad ofreciendo. Personas también, digamos que están muy bien entrenadas desde el punto de vista de valores, que vienen con ideas muy nuevas sobre los temas de transparencia, sobre los temas de equidad. Realmente a mí me entusiasma mucho porque ese es el nuevo, llamémoslo colombiano, que uno ve que está sacando la cabeza y está brillando por muchos aspectos. Uno lo puede ver en deportes, por ejemplo, Gabriel. Sí. Pero son tal vez los más famosos, pero lo ve también el ingeniero electricista, lo ve en el economista, lo ve en el ambiental, personas de realmente mucha convicción y de mucha capacidad. Precisamente esa es una inquietud de Natalia Mejía relacionada con lo que estás mencionando en este momento. Quiero saber cuáles son las carreras que tendrán en cuenta en un futuro y las especialidades para poder hacer parte de esa gran empresa, nos dice. Sí, son varias carreras, son muchas carreras. Yo aquí voy a responder, como mencionamos, con algunos equipos de trabajo cuando llegan a la organización. Uno tiene que aprender muy bien en la universidad el qué, y el qué es de muchas disciplinas. Pero cuando llega a la empresa generalmente aprende un poco el cómo, ¿cierto? El qué desde el punto de vista de temas, ingenierías de comunicación, finanzas, porque muchos de los sistemas de gestión empresarial y la innovación tienen realmente que ver con viabilidades financieras, tienen que ver con la agregación de valor económico para la sociedad. Entonces las finanzas, economía también. Pero no nos limitamos a eso porque requerimos profesionales, por ejemplo, ambientales, ya lo hemos mencionado el día de hoy, profesionales sociales que sepan interactuar con una comunidad. Por ejemplo, tenemos arqueólogos que son los que nos hacen el puente con lo que citábamos anteriormente, la visita a la comunidad de Arovaca. Entonces, lo importante acá es profesionales abiertos a trabajar en equipo y a seguir aprendiendo. Creo que también es algo importante que antiguamente se pensaba que uno aprendía todo en la universidad y venía al trabajo a aplicarlo. En el mundo moderno así no es. En el mundo moderno uno aprende una muy buena base en la universidad, viene a la empresa a aprender la práctica de trabajo en equipo, pero tiene que seguirse educando, porque la velocidad a la que está cambiando el conocimiento gracias a las tecnologías de información y comunicaciones y los avances en distintos frentes es tan alta que si no me actualizo fácilmente queda uno obsoleto como profesional. Complemento también esa inquietud que nos decía Natalia ahorita con esta de Alexa Valencia Castaño. ¿Qué oportunidades tendrán los nuevos profesionales en Intercolombia en cuanto a los semilleros? ¿Cómo se ve a futuro esta práctica? Sí, nosotros tenemos prácticas profesionales que hacemos en forma coordinada institucionalmente con las universidades. Entonces, es a través de las universidades que permitimos prácticas en la empresa con el fin de tener un mutuo beneficio de doble vía. Por un lado, aportamos porque hay jóvenes que vienen a aprender sobre el mundo real práctico y les sirve mucho para terminar su formación profesional, pero también recibimos aportes de distinto índole, de innovación, de propuestas de trabajo distinto por parte de los jóvenes. Eso se hace con las prácticas. También tenemos semilleros que permiten que jóvenes profesionales hagan práctica en la empresa y los devolvemos al mercado laboral. Algunos van a otras empresas
En eso no nos importa mucho que eso suceda, pero también algunos entran a Intercolombia, en la medida en que haya oportunidades de trabajo en la empresa. Nos encanta seguir aportando a la sociedad y también destacar que en Intercolombia es una empresa de igual oportunidad, se puede decir, y es las personas tienen las mismas oportunidades para acceder a una práctica, a un semillero o a un cargo de planta, independientemente de la región de donde vengan, independientemente de cualquier otro aspecto que no sea estrictamente profesión y experiencia. Esos son los elementos que priman y pueden tener la tranquilidad, y nos interesa mucho recibir hojas de vida porque queremos tener el mejor talento humano en Intercolombia. Muy bien, estamos hablando con el gerente general de Intercolombia, Luis Alejandro Camargo. Ya estamos terminando esta transmisión en vivo. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Una pregunta final, no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Estamos próximos a terminar el año. Un breve balance de cómo le ha ido a Intercolombia en este 2017. Intercolombia lleva 4 años ya de éxitos y de logros consecutivos. Este año termina también muy bien. Estamos haciendo en este momento 18 proyectos de transmisión de energía en Colombia, una inversión cercana al 3 billones de pesos. El proyecto más importante tal vez que podemos mencionar desde el punto de vista de tamaño es la interconexión de la central de generación de Ituango, que construye Empresas Públicas de Medellín y que empezará a operar a finales del año entrante, en septiembre, y que permitirá entonces nuestro proyecto evacuar la energía de esa central tan importante, que va a ser la más grande de Colombia, a Santander, al oriente del país, a la costa caribe, al occidente del país y a la zona centro. Estamos construyendo en ese sentido 4 grandes líneas de 500.000 voltios y otras de 230.000 voltios. Una de ellas inclusive llega aquí muy cerquita, entonces llega subterránea a Cancún. Estamos precisamente en esa construcción, pero a la vez estamos haciendo proyectos en la zona caribe de Colombia. La zona caribe está creciendo en demanda de energía mucho más que el resto del país por todo el desarrollo económico y el rezago que tenía el sistema eléctrico de esa zona. Estamos construyendo las cercanías de las centrales de generación eólica de La Guajira, que ya mencioné. Estamos haciendo proyectos también en el sur del país, son 18 en total y en eso vamos bien. Hemos venido entregando oportunamente los proyectos, a pesar de algunos atrasos que hemos tenido por problemas ambientales, arqueológicos y sociales, pero venimos cumpliendo en el país. El país no puede darse el lujo de tener pico y placa en sector eléctrico, eso es un racionamiento y eso no es posible, por lo tanto trabajamos con disciplina, con ritmo y para cumplirle al país. Los resultados financieros también son buenos, también tenemos un grupo de más de 500 profesionales en la compañía, que nos sentimos muy orgullosos porque es realmente el alma de la organización, y acabamos de evaluar que tenemos un buen ambiente de trabajo. Hemos capacitado también la gente como estaba previsto en el año. Nos encanta que nuestros trabajadores tengan un buen balance de vida, un balance familia, trabajador, que sea adecuado, que crezcan como personas, que crezcan como profesionales. Eso también es muy importante reportarlo como logro en 2017, y estamos bien, Gabriel, estamos aquí luchando y construyendo un país que todos queremos, un país que tiene que ser cada día mejor. Estamos sumamente contentos de todo lo que el país ha vivido en los últimos años, de avances en distintos frentes, y nuestro trabajo es ese: llevar bienestar, llevar calidad de vida a los colombianos. Luis, rápidamente 2 preguntas que nos llegan. Una señora nos dice: soy vecina de ustedes y quisiera saber, porque lo leí en el periódico la semana pasada, ¿qué es lo de En la Movida? ¿Qué es eso del programa de movilidad sostenible? Precisamente con los trabajadores de Intercolombia tenemos un compromiso que no puede ser otro distinto del de toda la ciudad, y es mejorar la calidad de vida de la ciudad. Dado que estamos en una zona ya urbana, muy restringida por vías, que es la zona del poblado de Medellín, pues nos pusimos a pensar cómo viene la gente a la sede y cómo se va de la sede a sus casas. Hay 2 modalidades, grosso modo. Una, de transporte de buses, que es lo más eficiente, pero algunas personas, como todos pues es conocido, quieren traer su vehículo. Entonces, En la Movida es un programa que permite a las personas compartir el vehículo para minimizar la contaminación, el ruido, la congestión vehicular en la ciudad, y también mejorar la calidad de vida de las personas. Estamos midiendo cuánto se demora un trabajador en ir a su casa y volver.
estamos midiendo cuánta huella de carbono también hace. Nosotros, aparte de eso, aprovecho, Gabriel, para contar que somos en Intercolombia carbono neutros, es decir, nosotros todo lo que contamina la empresa por cualquier razón, transporte aéreo, terrestre, operaciones empresariales, se compensa a través de bosques demostrados por organizaciones internacionales, pero además a los trabajadores también los estamos invitando a que se unan, y hay una aplicación en los celulares que se llama Try My Ride, a pesar del nombre en inglés, es una empresa colombiana que hace una aplicación que permite que los trabajadores compartan los viajes desde y hacia la casa. Por ejemplo, en octubre tuvimos más de 2.200 viajes compartidos. Eso da como un promedio de 80 viajes diarios compartidos en los trabajadores, y de esa manera nos unimos en la movida para mejorar la calidad del aire y la movilidad en Medellín. Es un aporte gradual, empezamos apenas en agosto, estamos muy contentos con los resultados, pero queremos contarle esto a otras empresas para que se unan, y obviamente decirle a nuestros vecinos, y a la querida vecina que no sé cómo se llama, que nos preocupa que llegue tarde a su casa o tenga congestión por culpa de los trabajadores de Intercolombia. Estamos colaborando en ese sentido con el medio ambiente, con la calidad del aire y con la movilidad en la ciudad, y vamos a seguirlo haciendo. Sí. Una pregunta final. Sé que ustedes son pioneros en el tema de gestión de activos. ¿Cómo terminan el 2017 en este tema? Muy bien, para quienes no conozcan, gestión de activos es como una nueva ola, no es una moda, pero es una nueva ola de gestión que permite, digamos, pensar en el ciclo de vida de los activos completo. Nosotros activos tenemos mucha línea de transmisión en Colombia, desde la planeación hasta su disposición final. O sea, uno debe pensar, también tiene que ver con el medio ambiente, cómo arranca un proyecto y cómo va el proyecto a evolucionar en toda su vida útil. Pueden ser 30, 40, 50 años, hasta que finalmente ya no funcione. Pongamos un ejemplo, un carro le pasa lo mismo. Entonces uno tiene que pensar en un carro no el más barato ni el más caro, sino cuánto es el costo total, cuánto contamina, cuánto bienestar produce para la familia, en este caso aquí los activos para la empresa, y venimos avanzando. Queremos ser realmente una empresa pionera en el tema, porque nos permite hacer un balance entre costo, riesgo, desempeño. Prestamos un servicio eléctrico esencial y por lo tanto nos preocupa la calidad del servicio, todo el tema de disponibilidad de redes, que no haya apagones, no haya falta de suministro de energía en el país, pero tenemos que pensar también en el costo, y también tenemos que pensar en los riesgos, y los riesgos tienen que ver mucho con una cantidad de variables como el clima, cambio climático, por ejemplo. Todos estos días hemos visto la cantidad de agua que ha caído, los problemas de estabilidad de torres de energía, por ejemplo, o los temas de riesgos de atentados que tuvimos en una época. Afortunadamente este año van en cero, es otra noticia muy buena para el país, no ha habido atentados sobre las torres de energía este año, eso es magnífico, ganamos todos. O riesgos operativos también. Entonces ese balance costo-riesgo-desempeño permite una gestión mucho más efectiva, mucho más eficiente, que también redundará en beneficio para todos los colombianos a través de la gestión de activos. Estamos muy contentos, y yo creo que el año entrante vamos a tener unos avances muy importantes, que podríamos preparar otra conferencia como esta solo para hablar de avances de gestión de activos. Sí, muy interesante, era parte de la propuesta, Luis, y por eso queremos que nos sigas acompañando en este tipo de conversaciones. Teníamos previsto hablar contigo menos tiempo, pero la cantidad de preguntas y los diferentes temas hacen que tengamos que alargarnos. Te invitamos nuevamente para que nos acompañes los primeros meses del próximo año. Estaremos anunciándoles a ustedes a través de Facebook. Queremos agradecerles por todas las preguntas, las que no hayamos contestado, las vamos a contestar a través de la página, y cuando ustedes vean esta grabación también podrán hacer preguntas que estaremos contestando. Luis, muchas gracias y bienvenido a este espacio para que sigamos conversando sobre temas relacionados con el sector, sobre nuestra empresa y en general sobre temas que le gustan a la gente que ve las redes sociales. Gracias, Gabriel, muchas gracias a los usuarios conectados que se tomaron el tiempo. Espero que haya sido claras las explicaciones, y si no, con mucho gusto estaremos respondiendo preguntas. Y que quiero mencionarles que nosotros estamos para ustedes, por lo tanto estamos abiertos a seguir conectados. Intercolombia es una empresa realmente de todos los colombianos, queremos seguir conectados con sus inquietudes, con sus sugerencias, con sus preguntas.